Buenos días, hoy es miércoles 19 de enero, son las 10 de la mañana y no sé si veis detrás de mí, están terminando de colocar la diagonal número 40, así que ya las próximas tienen que ir pasadas las dos torres, pero yo digo que la novedad más interesante no está aquí, sino que está en el nuevo edificio de Padre Damián, donde han colocado un nuevo pilar de color gris que tiene toda la pinta que va a ser la sujeción de la nueva grada de ese lateral este. Así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí, a ver qué novedades hay. Ahí tenéis las últimas 4 diagonales, las que están puestas ya en la 10ª pirámide, más al sur, y ya están montando los andamios, ahí lo podéis ver a la izquierda. Así que yo no sé si incluso el viernes podría ser el izado de la 6ª viga del cordón superior. No sé si la 6ª viga del cordón superior ha llegado o no, todavía no lo he visto. Pero es verdad que si no ha llegado podría llegar esta madrugada. Y ya digo que quizás el viernes por la mañana podrían hacer el izado. Aquí hay un par de góndolas de Aguilar, con lo cual posiblemente alguna de las dos grúas o la van a desplazar o se la vayan a llevar. Ahí podéis ver la grúa LTM 1750 que todavía tiene enganchada la 5ª viga del cordón superior. Y eso que está llevando a la grúa torre no sé si es una placa de unión o si es otra cosa. Ahora le voy a hacer zoom. Ya habéis visto que esa placa ha ido a parar a la 5ª viga del cordón superior, así que no creo que tarde mucho ahora mismo en instalarla. Y desde aquí estoy viendo la parte superior de la 2ª torre de apeo del fondo norte, no sé si la vais a ver asomando por encima de la valla, justo a la izquierda del todo, un poquito se ve. Ahí es a donde ha ido a parar la última placa que habéis visto, que han subido. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Yo creo que ese ruido de esa pistola viene de la 5ª viga del cordón superior. Están poniendo esa placa que habéis visto antes. Aquí de momento siguen con esos dos segmentos de la nueva torre de apeo. Ya sabéis que están reutilizando las antiguas. Y justo en el suelo hay dos segmentos de color blanco. A la izquierda está la parte superior de la 2ª torre de apeo y todavía falta un segmento por quitar. Así que vamos a ver cómo está ahora mismo el fondo norte. Están trabajando ahora mismo en esta grúa de Aguilar. No sé si exactamente se la van a llevar o si simplemente le van a cambiar la pluma. Aquí podéis ver la parte superior de la torre de apeo, que es donde se estaba apoyando el cubo de la extensión C. No sé si se aprecia el tamaño exactamente en el vídeo.
Y aquí me imagino que van a trabajar en esas vigas de atado, que para eso está la plataforma azul en ese punto del paseo de 360 grados. Yo creo que aquí la novedad más interesante, aparte de esas barandillas definitivas que ya estaban poniendo ayer, han colocado ya todas las vigas de atado en esa zona más oriental del paseo de 360 grados. Ahí las podéis ver. Aprovecho que salgo de la capilla ardiente de Paco Gento para grabar este poquito. A la izquierda podéis ver el pilar al que me refería antes, que es el que han instalado esta mañana. Es un sitio desde el que se pueda grabar fácilmente, así que voy a aprovechar. Se entra a la capilla por la Torre D y se sale por este punto. La capilla está en el palco de honor del Bernabéu. No sé hasta cuándo va a estar la capilla ardiente de Paco Gento. Yo solo os puedo informar que se entra por la Torre D junto a Rafael Salgado. Se pasa por debajo del Torreón Norte y luego se accede al palco de honor. Ahí está el féretro. Y luego se sale por donde habéis visto, en la Plaza de los Sagrados Corazones.
Ya estamos en la calle Concha Espina. Y ahí podéis ver. Yo no sé si llamarlo pilar, porque realmente no sé si es un pilar, pero yo diría que sí. En teoría va a servir para sustentar la nueva grada del lateral este de Padre Damián. No sé si pueda tener unos 15-20 metros de altura más o menos. Aparentemente lo van a soltar ya, así que aquí podéis ver el aspecto del fondo sur. Y tenían, por cierto, al lado de la torre A, esas vigas de color blanco que instalaron hace no mucho encima del torreón norte. Y que las tendrán que poner dentro de poco, me imagino, encima del torreón sur. Y aquí podéis ver que todavía no han terminado de instalar la última diagonal de las 40 que tenían que instalar en este lateral de la Castellana. La verdad es que no parece que haya llegado la sexta viga del cordón superior. Esto ahora mismo está bastante despejado dentro de lo que suele ser habitual. Como no esté detrás de la grúa, no se me ocurre otro sitio donde pueda estar. Y ya veis lo que queda del carretón, del cubo y de las escuadras, que no queda prácticamente nada. Son las 12 menos cuarto y termino aquí el recorrido de hoy. Ahora mismo están terminando de cargar las piezas que quedan del carretón y del cubo en un contenedor. Ya veis que han terminado de poner la diagonal número 40 en este lateral de la Castellana, pero lo más interesante es lo que ha sucedido en Padre Damián con la instalación de ese primer pilar que sustentará la nueva grada del lateral este. Y lo último os aconsejo, si podéis, venir a la Capilla Ardiente de Paco Gento a despedir a una de las leyendas del Real Madrid. Sabéis que falleció ayer por la mañana. No sé hasta cuándo va a estar la Capilla Ardiente, pero si podéis de verdad venir. Y yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.